Eran las 5:30 de la mañana cuando Fernando me despertó a gritos. Gritos de los de verdad, de los que retumban en las paredes y te cortan el sueño como un cuchillo. Yo estaba medio dormida, aturdida, sin entender qué pasaba. ¿Qué cojones es esto, Laura?, bramó desde el salón. Salté de la cama con el corazón desbocado, descalza, en camiseta y bragas. Corrí hacia donde estaba él, con el estómago encogido por el susto. Cuando entré, ahí estaba Fernando, temblando de rabia. Tenía en la mano una prenda de ropa, una camiseta ajustada negra, que claramente no era suya. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que había junto a ella, en el suelo, unos calzoncillos Calvin Klein, una talla menos de la que él usa. Y justo al lado, un condón usado, aún en su envoltorio abierto. Dime que esto tiene una explicación, dijo con la voz rota. Y yo, me quedé en blanco. Literalmente, sin palabras. No porque no supiera lo que era, lo sabía muy bien, sino porque no debía estar ahí. Porque no debían haberlo dejado ahí. Porque se suponía que él no iba a volver hasta el lunes. Ese era el plan. Ese era el puto plan. Pero ahí estaba, de pie, frente a mí, mirando esa escena como si estuviera en medio de una película que no entendía, y yo sin ningún guión preparado. Lo único que logré decir fue: no es lo que parece. Y entonces me di cuenta de lo estúpido que sonaba eso. Porque sí, era exactamente lo que parecía. Fernando no se movía. No gritaba, no decía nada. Solo miraba el suelo, esa pequeña escena ridícula en medio del salón que lo había despertado antes del amanecer. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 30 segundos, quizás 2 minutos. Yo seguía ahí, de pie frente a él, con la mente trabajando a toda velocidad intentando encontrar algo que dijera, alguna salida, pero no había ninguna. Él no estaba esperando una explicación, eso ya lo sabía. Estaba esperando que yo le dijera la verdad. Y lo peor era que no necesitaba escucharla, porque la tenía delante de sus ojos. ¿Ha estado alguien aquí, Laura? Su voz era baja, firme, pero se notaba que le costaba controlar el temblor. No el del cuerpo, sino el de las palabras. Pensé en negarlo, en mentir, en hacerme la ofendida o la confundida, pero todo era inútil. Lo que había en el suelo no se podía ignorar. No era solo una camiseta ajena. No era solo un condón. Era la prueba más básica y directa que uno puede tener, y había estado justo ahí, tirada al lado del sofá. Nunca planeé dejar nada. Nunca planeé que lo descubriera. De hecho, todo había sido planeado con una precisión estúpida. Fernando tenía un viaje de empresa a Madrid, con hotel reservado, reuniones confirmadas y vuelos de ida y vuelta. Me lo había dicho 3 veces, incluso había dejado la copia del billete en la nevera como siempre hacía. Iba a estar fuera 3 días. Tenía tiempo, tenía margen, tenía control. Hasta que no lo tuve. Respóndeme, dijo de nuevo, esta vez con menos paciencia. Sí, contesté sin pensarlo más. No iba a ganar nada dándole vueltas. Ya lo sabía. Yo solo tenía que aceptar lo que había hecho. Fernando se rió. No una risa nerviosa, ni histérica. Fue seca, corta, sin alegría. Caminó hacia la mesa del comedor y se sentó, con los codos apoyados, mirando al frente, sin dirigirme la mirada. ¿Quién?, preguntó. No importa, dije sin fuerza. Para ti no. Para mí sí. Me senté frente a él, aún en silencio, sin saber si responder iba a empeorar las cosas o si ya no había nada que pudiera hacer. Él insistió. ¿Ha sido una vez? ¿O llevas un tiempo con esto? Levanté la vista, encontrándome con sus ojos. Estaba destrozado,
pero no iba a llorar. No era su estilo. Fernando no era de los que mostraban dolor con lágrimas. Él tragaba todo y lo masticaba por dentro. Lo conocía demasiado bien. Llevábamos 12 años juntos. Dormíamos espalda contra espalda desde hacía meses, hablábamos menos que antes, el sexo era algo que ocurría por inercia. Pero eso no justificaba nada, y lo sabía. No fue la primera vez, dije finalmente. Fernando se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un golpe seco. Caminó hacia el ventanal que daba a la terraza. Apoyó las manos en el marco, respirando fuerte, conteniendo algo que no sabía si era rabia o decepción. Yo tampoco lo sabía. Yo solo sentía un frío extraño en el pecho. No miedo, no vergüenza. Era más como si ya no pudiera conectar con nada. Como si en el momento en que vio ese condón, algo dentro de mí también se hubiera roto. ¿Y cuántas veces ha venido aquí?, preguntó sin girarse. 3, contesté. ¿3 veces en nuestra casa? Asentí, aunque él no me veía. Se quedó ahí unos segundos más, luego se dio media vuelta y me miró fijamente. Nunca lo había visto con esa cara. Ni siquiera cuando discutíamos fuerte. No era una cara de odio, ni siquiera de ira. Era algo más seco. Como si estuviera haciendo cálculos mentales. Como si estuviera entendiendo en tiempo real que la mujer con la que dormía, con la que comía, con la que criaba a su hijo, ya no existía. ¿Mario ha estado en casa alguna de esas veces? Nunca, respondí rápido. Siempre lo hice cuando estaba en casa de mi hermana o con tus padres. Nunca cuando él estaba. ¿Y tú piensas que eso te hace mejor persona? No respondí. Porque no lo pensaba. No me hacía mejor persona. Solo mostraba que había sido lo bastante cobarde para proteger una imagen mientras destruía otra. Fernando salió de la habitación. Lo escuché caminar por el pasillo. No sabía si iba a buscar una maleta, el móvil, o a encerrarse en el baño a gritar. No sabía nada. Solo me quedé ahí, en el salón, con la luz apagada y el aire denso de la mañana que empezaba a colarse por la ventana. Cuando volvió, traía su abrigo en la mano. Sin mirarme, sin decir nada, se puso los zapatos, agarró las llaves y se dirigió a la puerta. ¿Dónde vas?, pregunté sin levantar la voz. A donde no haya olor a otro hombre, respondió, y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola, con esa frase clavada en el pecho, sabiendo que lo había perdido todo en el momento más estúpido, por la razón más banal. Y lo peor es que, mientras me abrazaba las rodillas en el sofá, lo único que podía pensar era que quizás él no volvería. Y yo no estaba segura de si eso me dolía o me aliviaba. Fernando volvió a las 3 de la tarde. Escuché las llaves en la puerta y me levanté del sofá sin saber qué cara poner ni qué decir. Había estado fuera unas 10 horas, sin responder a mis mensajes, sin coger el teléfono. Me lo imaginaba conduciendo sin rumbo, pensando en todo, repasando detalles, reconectando puntos que hasta ayer no le parecían importantes. Entró, dejó las llaves en la mesa del recibidor, colgó el abrigo y caminó hasta la cocina como si yo no estuviera ahí. Lo seguí. Quise hablar, pero no sabía por dónde empezar. Estaba cansada, llevaba todo el día repasando versiones posibles de la historia, ensayando frases, descartando otras, pero nada me parecía suficiente. Cuando por fin me acerqué, se giró de golpe. ¿Qué quieres decirme?, preguntó sin rodeos, sin matices. Lo siento, dije con voz baja. ¿Por qué lo hiciste? No sé, contesté, sabiendo que era una respuesta estúpida, pero era lo único honesto. ¿No sabes? ¿De verdad no sabes? Me sentía vacía, empecé a decir, sin mirarlo directamente.
Empecé a notar que ya no estábamos conectados, que todo era rutina, que solo éramos dos personas compartiendo casa y responsabilidades. Yo necesitaba sentir algo distinto. ¿Y ese algo distinto lo encontraste con ese tipo? No fue así de simple. Dímelo, insistió, señalándome con el dedo como si necesitara una confesión clara. ¿Quién es? ¿Dónde lo conociste? ¿Sigue viniendo al colegio de Mario? ¿Es alguien que conozco? Dime algo que tenga sentido, porque si no, voy a pensar lo peor. Se llama Rubén. Es amigo de una compañera del trabajo. Lo conocí en una cena de grupo hace unos meses. ¿Y te acostaste con él en nuestra casa? ¿Más de una vez? Sí. Fernando se sentó, se pasó las manos por la cara y después las dejó caer sobre la mesa con fuerza. Se quedó mirándome como si estuviera estudiando mi cara, como si buscara una señal de humanidad en medio de toda la basura. ¿Tú entiendes lo que has hecho? Dijo sin alzar la voz, pero con un tono tan cargado de decepción que me dolió más que si hubiera gritado. ¿Entiendes que no es solo sexo? ¿Que esto no se borra? ¿Que no importa si Mario no se enteró porque yo ya no puedo entrar a esta casa sin ver esa imagen en mi cabeza? ¿Entiendes que me has mentido cada día desde que empezó eso? Lo sé, admití, y esta vez lo miré de frente. No tengo excusas. Lo que hice está mal, muy mal, y lo tengo claro. Pero tampoco puedo inventarme una versión que te suene mejor. Yo lo decidí. Nadie me obligó. Yo abrí esa puerta, yo lo invité, yo tomé todas esas decisiones. Me dejé llevar y después intenté controlar algo que no se puede controlar. Y lo siento, Fernando, pero no puedo borrar nada. ¿Lo vas a seguir viendo? No. ¿Porque no quieres o porque ya te ha dejado? Fui yo la que lo cortó, respondí. Hoy. Sí. Esta mañana. Fernando se levantó otra vez. Caminaba por la cocina como si el cuerpo no supiera estarse quieto. Lo veía apretar los puños, respirar fuerte, morderse el labio. Estaba al borde de explotar. No puedo ni tocarte, dijo de repente. No puedo ni pensar en ti sin sentir que me han robado algo. Has destrozado algo que llevábamos años intentando cuidar. ¿Y por qué? Por una emoción pasajera, por unas noches diferentes, por no hablar conmigo. Porque no hablaste conmigo, Laura, eso es lo que más me jode. Nunca me dijiste que estabas mal. Nunca me dijiste que te sentías sola. Nunca tuviste una puta conversación conmigo sobre eso. Preferiste meterte a la cama con un desconocido antes que abrir la boca conmigo. Porque me daba miedo lo que ibas a decir, contesté rápido. Porque pensé que me ibas a decir que era una exagerada, que todos estamos cansados, que lo que tenemos es lo normal. Y sí, probablemente lo era. Pero yo no quería eso. Yo no quería normal. Quería sentir algo. Algo que no fuera esta inercia. Pues lo sentiste, ¿no? Dijo casi riéndose. Y ahora que ya lo sentiste, ¿qué quieres que hagamos? ¿Te parece que puedo seguir como si nada? ¿Quieres que desayunemos juntos, que veamos películas los domingos, que finjamos para Mario que estamos bien? No. No te voy a pedir eso. Entonces, no lo sé. Perfecto. Tú no sabes nada. No sabes por qué lo hiciste, no sabes qué quieres hacer, no sabes si te dolía o no. Solo sabes que un tipo que ni siquiera conozco se metió en mi casa y se tiró a mi mujer. En mi sofá. En mi casa. No supe qué responder. No había nada que dijera que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Lo miré, esperando que dijera algo más, algo definitivo. Pero se quedó callado, y después de un largo silencio, me dijo. A partir de hoy, duerme en el cuarto de Mario.
Yo dormiré aquí. Mañana hablaremos sobre qué vamos a hacer con todo esto. Pero no te acerques a mí. Asentí, sin protestar, sin suplicar. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Escuché cómo recogía las cosas del salón, cómo abría el balcón para ventilar, cómo encendía la tele solo para llenar el silencio. Sabía que esa noche no iba a dormir. Pero tampoco me lo merecía. El jueves por la tarde, Fernando llegó a casa con una actitud distinta. No habló conmigo, no me miró, apenas saludó a Mario y se metió en la ducha. Durante esos días habíamos funcionado como dos extraños compartiendo casa, con diálogos mínimos centrados en la rutina del niño. Acordamos no decirle nada por el momento. Él dormía en el sofá, yo en la habitación de Mario cuando el niño se quedaba a dormir con su prima o con sus abuelos. No hubo gritos, no hubo discusiones, pero tampoco hubo humanidad. Lo que teníamos entre nosotros estaba completamente roto, pero lo que no sabía era que Fernando ya había dado un paso más. Mientras yo creía que estábamos procesando, él ya había pasado a ejecutar. Esa noche, me dijo que se iba a quedar fuera, que tenía cena con unos compañeros del trabajo. Lo dijo con tono seco, sin mirarme. Asentí sin decir nada porque no estaba en posición de cuestionar. A las 12 de la noche no había vuelto, y a la 1 tampoco. Mario dormía, así que me asomé al pasillo con la duda de si escribirle o no. No lo hice. Pensé que estaba castigándome con indiferencia, que solo quería que sintiera lo que era vivir ignorada. Me dormí tarde, dando vueltas en la cama, convencida de que ese era el nuevo ritmo de nuestra convivencia, pero no era eso. El viernes, después de llevar a Mario al colegio, Fernando me pidió que habláramos en el salón. Se sentó frente a mí, con el móvil en la mano y una expresión que no conocía. No era ira, ni tristeza. Era algo más calculado, más preparado. Sabía que venía algo, pero no imaginaba hasta dónde había llegado. Ayer me acosté con alguien, dijo sin rodeos. No reaccioné al principio. El cerebro tarda un poco en procesar cosas así cuando llegan sin aviso. Lo miré fijamente, esperando que lo dijera de nuevo, que aclarara si era una forma de vengarse en palabras, pero no. No era una amenaza. No era un invento. Lo hice conscientemente, continuó. Busqué a alguien. Una mujer. Quería saber si me sentía igual que tú. Si se siente distinto. Si te cambia algo. Y sí, me cambió. No dije nada. Él tampoco buscaba una reacción concreta. Solo quería decirlo. Era su momento de equilibrar el juego. No sé si fue por dolor, por rabia, por demostrarme que él también podía romper lo nuestro. Pero lo había hecho, y no lo ocultaba. ¿Fue alguien que conoces? Pregunté finalmente. No. Pero no creo que eso importe. Lo que importa es que ahora sabes lo que es. Que no eres la única que puede cruzar esa línea. Que ahora estamos empatados. Si es que eso existe. Sentí un nudo en el estómago, uno distinto al de la culpa. No podía quejarme, pero tampoco podía evitarlo. Me dolía. Me dolía saberlo. Me dolía imaginarlo. Saber que había buscado esa situación a propósito, que no había sido un error, que no era fruto del descontrol, sino de una decisión tan clara como la que yo había tomado semanas antes. No sabía si me molestaba más que lo hubiera hecho, o que lo hubiera hecho con esa frialdad. ¿Por qué me lo cuentas? Porque tú no lo hiciste, respondió. Tú lo escondiste, lo planeaste, lo repetiste. Yo lo hice una vez y te lo estoy diciendo. Porque a pesar de todo, sigo siendo alguien distinto a ti. ¿Crees que eso te hace mejor? No. Pero me deja más tranquilo. Nos quedamos en silencio unos segundos.
El reloj de la cocina marcaba las 10:15. Pensé en lo absurdo de la escena, en lo bajo que habíamos caído, en lo lejos que estábamos de cualquier intento de reconstrucción. No había posibilidad de reconciliación. No después de eso. No después de 2 traiciones puestas sobre la mesa como si fueran cromos de una competición absurda. ¿Vas a volver a verla? No lo sé, respondió sin dudar. ¿La vas a seguir viendo? ¿Tú seguirías viendo al tuyo si yo no me hubiera enterado? No supe qué responder. Supongo que sí. O quizás no. Pero la verdad es que eso ya no importaba. ¿Esto era para castigarme? Sí, dijo mirándome sin pestañear. Lo hice porque quería que te doliera. Y si te está doliendo, mejor. Pues sí, me duele. Perfecto. Volvió a levantarse, fue a la habitación y se encerró. Yo me quedé en el salón, sintiendo que ya no había más camino. Lo que habíamos hecho los dos no tenía retorno. Nos habíamos destruido de forma calculada, con intención, sin piedad. Ninguno de los dos podía mirarse al espejo sin ver lo que había hecho. La diferencia era que él me lo había lanzado a la cara como un misil, sin anestesia, sin pausa. Yo había mentido, él había atacado. Y en medio de todo eso, Mario seguía en el colegio, ajeno a todo. A la guerra fría que se vivía en su casa. A los silencios. A las puertas cerradas. A las miradas que no se cruzaban. No sé qué va a pasar, no sé si vamos a poder hablar como adultos en algún momento, pero esa mañana entendí que el dolor no se divide entre 2 personas. Se multiplica. El domingo por la noche, después de cenar en silencio con Mario, Fernando se me acercó con una frialdad que ya se había vuelto normal en su forma de moverse dentro de la casa. Me dijo que cuando acostara al niño, habláramos. Yo asentí sin decir palabra. Mario tardó más de lo normal en dormirse, quizás por intuición, quizás porque notaba esa tensión que, por más que intentábamos disimular, ya era imposible de esconder. Le conté un cuento sin convicción, le arropé y me quedé un rato en la puerta de su habitación mirando hacia la oscuridad. No quería salir, pero tampoco podía evitarlo. Me estaba esperando y sabía que ya no quedaba nada más por decir, pero aún así íbamos a decirlo. Fernando estaba en la mesa del comedor, con 2 vasos de agua, sin tele, sin móvil, sin distracciones. Me senté frente a él y por un momento nos quedamos en silencio, cada uno esperando que el otro dijera algo primero, como si el que hablara primero estuviera reconociendo que aún quedaba algo por salvar. No podemos seguir así, dijo él finalmente, sin rodeos, sin ningún intento de suavizar nada. Lo sé. Lo de esta semana ha sido una mierda para los dos, pero especialmente para Mario, aunque no lo entienda del todo. Y no quiero que viva en un lugar donde sus padres se odian o se ignoran. Yo tampoco quiero eso, respondí con la voz tensa, controlando cada palabra. No quiero hablar más de Rubén, ni de la otra mujer. Ya está. No necesito detalles. No me interesa. No quiero quedarme atrapado ahí. Vale. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué quieres tú? Me quedé callada unos segundos. Tenía que pensarlo bien. No se trataba de lo que quería en ese momento, sino de lo que podía hacer con lo que habíamos roto. Ya no me quedaban excusas, ni culpas que repartir. Ya no era una historia de uno fallando y el otro sufriendo. Ahora los dos habíamos cruzado la línea. Él lo había hecho por venganza, yo por necesidad. No sé cuál de los dos estaba más equivocado. Quiero lo mejor para Mario. Quiero que esté bien. Y no sé si eso es seguir aquí contigo fingiendo o separarnos con respeto. Separarnos, dijo él, como si lo hubiera tenido claro desde el principio. No quiero que esto se alargue.
No quiero convertirnos en esas parejas que se hacen daño durante años solo por miedo a terminar algo. ¿Ya lo tenías decidido? Lo decidí cuando me di cuenta de que no podía mirarte sin recordar todo. No quiero vivir con esa imagen todos los días. No quiero construir una versión nueva de lo que éramos cuando ya no hay cimientos. Tú te desconectaste hace meses. Yo me rompí hace días. No queda nada. Podemos organizarlo todo con calma. Buscar un piso cerca para que Mario no tanto. Dividir bien los tiempos. Hablar con él juntos. Hacerlo bien. Sí. Podemos hacerlo así. ¿Cuándo quieres que empecemos? Mañana mismo voy a hablar con un abogado para saber cómo lo planteamos. No quiero líos, ni disputas. Solo que todo se reparta de forma justa. Quiero que me digas qué necesitas, qué quieres conservar, como lo hacemos con el piso. Lo que sea, pero sin pelear. De acuerdo. Y con Mario, vamos a tener que actuar con cabeza. No quiero inventar cuentos. Le diremos que papá y mamá ya no van a vivir juntos, pero que seguimos siendo sus padres, que vamos a estar ahí, que nada cambia con él. No voy a permitir que esto le joda la infancia. Estoy de acuerdo contigo. Nos miramos por última vez de forma sostenida. Ya no había rencor en su cara. Tampoco había cariño. Era más parecido a la forma en que se mira a un compañero de trabajo con el que se ha compartido un proyecto largo y difícil y del que uno se despide sin más. ¿Te arrepientes? Preguntó él de repente. Sí. ¿De todo? No. Me arrepiento de cómo lo hice. De haberlo escondido, de haberte mentido, de haber traicionado la confianza de alguien que no lo merecía. Pero no me arrepiento de haberme dado cuenta de lo vacía que estaba. No me arrepiento de haber sentido algo distinto. Lo que me enseñó eso es que había algo roto en mí desde hacía tiempo y no supe pedir ayuda. Me equivoqué al solucionarlo así. Mucho. Pero el vacío ya estaba antes. Fernando asintió, como si eso ya lo hubiera intuido, como si solo necesitara oírlo en voz alta para cerrar el capítulo. Se levantó, se fue al pasillo y volvió con una carpeta de plástico en la mano. La dejó sobre la mesa. Aquí hay papeles del banco, contratos del piso, cosas del coche. Empieza a revisar lo que necesites para ir organizando lo tuyo. Yo voy a hablar con mis padres mañana. Tú habla con los tuyos cuando puedas. Asentí sin tocar la carpeta. Ya era oficial. Ya no había vuelta atrás. Gracias por hablar conmigo así, dije bajando la mirada. Es lo mínimo después de 12 años. No quiero terminar esto gritando ni insultando. No lo merecemos. Pero tampoco voy a fingir que te perdono. Solo te voy a dejar ir. Me levanté, recogí los vasos y me encerré en la habitación de Mario. No lloré. No esa noche. Ya no tenía fuerzas para llorar. Solo me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, con la carpeta aún en la mesa del salón, con la certeza de que la próxima vez que cruzara esa puerta sería para salir definitivamente. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación. Hoy he terminado de empacar mis cosas. No hay mucho que llevarme, la verdad. Me quedo con mi ropa, algunas fotos antiguas, unos libros, la cafetera que me regaló mi madre y la ropa de Mario que guardo aquí cuando está conmigo. El piso que alquilé está a 15 minutos andando de esta casa, la que antes era mía, la que ahora es de Fernando y de Mario cuando le toca estar aquí. Organizamos una custodia compartida sin problemas, sin abogados caros, sin disputas estúpidas. La juez apenas nos hizo preguntas. Firmamos los papeles y salimos en silencio. Cada uno fue por su lado. Durante estos días, Fernando ha sido correcto, distante, pero educado. Se encarga de Mario cuando le toca,
cumple con todo, me mantiene informada sin añadir ningún comentario personal. No pregunta por mí ni me habla de su vida. No me interesa saber si sigue viendo a la mujer con la que se acostó, no es asunto mío. Tampoco le he contado si hablé de nuevo con Rubén, aunque no lo he hecho. Me limité a borrar su número y bloquearlo en todas partes. No porque quisiera limpiarme de culpa, sino porque no tenía sentido mantener un vínculo que solo había servido para evidenciar lo rota que estaba. No era amor, no era deseo, no era admiración. Era simplemente una vía de escape que terminé pagando demasiado cara. He pensado mucho estos días, más de lo que hubiera querido. Me pasé noches enteras repasando decisiones, escenas, palabras que nunca debí decir o que debí haber dicho antes. Pensé en la primera vez que sentí que Fernando y yo ya no estábamos conectados. No fue de golpe. No fue un cambio radical. Fue una suma de cosas pequeñas, una falta de atención constante, una rutina que se convirtió en costumbre, y una costumbre que se convirtió en distancia. Pero también entiendo que eso nos pasa a todos. Que nada justifica haber traicionado así a quien confió en mí durante tantos años. No me engaño. No busco excusas. No me interesa la autoindulgencia. La culpa ya no me consume como al principio, pero sigue ahí. Me acompaña en la ducha, cuando cocino sola, cuando veo la televisión y no tengo con quien comentar una escena absurda. No me hace llorar, pero me frena. Me recuerda que perdí algo que no voy a recuperar. No me refiero al matrimonio. Me refiero al respeto. Al que tenía por él, al que él tenía por mí, y al que yo tenía por mí misma. Mario no ha preguntado mucho. Le dijimos lo básico y lo aceptó con esa mezcla de confusión e inocencia que tienen los niños. A veces dice que le gusta tener 2 casas porque en la mía puede dormir con su peluche grande sin que nadie se ría. O que en casa de papá la comida es más rica porque siempre hace lo mismo, pero le encanta. Lo escucho con atención. Me esfuerzo por sonreír. Pero cada vez que habla del otro piso, el que antes era nuestro hogar, siento una punzada que no sé si desaparecerá con el tiempo o si solo se volverá menos aguda. En cualquier caso, es mi responsabilidad vivir con eso. Mis padres ya lo saben. Me preguntaron si Fernando me había hecho algo. Les dije que no. Que fui yo quien lo jodió todo. Mi madre lloró, mi padre se limitó a decir que esperaba que aprendiera algo de todo esto. No añadieron más. Supongo que no sabían qué más decir. Mi hermana, en cambio, fue más directa. Me dijo que no entendía cómo pude hacerlo. No quise justificarme. Me limité a decir que ya estaba hecho y que solo me interesaba no volver a hacer daño. A nadie más. No sé si volveré a enamorarme. Ni siquiera sé si quiero. Ahora mismo solo quiero paz. No tener que mirar un móvil con ansiedad, no tener que medir cada palabra, no tener que fingir estar bien cuando no lo estoy. Quiero poder estar sola sin sentir que el mundo se cae. Aprender a vivir conmigo misma, sin trampas, sin dobles vidas, sin secretos. Eso no es redención, no es castigo, no es búsqueda de perdón. Es simplemente lo que queda cuando todo se ha roto y solo tienes tiempo y espacio para construir otra cosa. Distinta. Más honesta. Hoy le he dicho a Fernando que dejo una copia de la llave por si algún día necesita recoger algo en mi nuevo piso cuando Mario esté conmigo. Me miró sin responder, pero no lo rechazó. Al menos me queda eso. Un canal abierto. Un trato cordial. Una tregua silenciosa que quizás, con los años, se convierta en respeto. Mientras cerraba la puerta por última vez, miré el salón vacío. No me despedí. No sentí nostalgia. Solo cerré con cuidado, bajé las escaleras y salí a la calle con mi bolsa colgada del hombro. No sé qué viene ahora, ni tengo ningún plan.
Pero esta vez, al menos, sé que no quiero volver a ser quien fui. No por miedo. No por vergüenza. Sino porque ya no hay lugar para eso en la vida que empieza hoy.